En ocasiones anteriores hemos hablado acerca de que el Padre es el Todopoderoso, al igual que el Espíritu Santo, porque son uno mismo. Es la Trinidad, una palabra teológica que no aparece en la Biblia, pero sí aparece el concepto. Encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en toda la Biblia obrando y con los mismos atributos los tres. En este caso que nos estamos refiriendo a Jesús, estamos viendo cómo Él tiene todo el poder, cómo Él tiene metida su mano en todas las cosas. No hay nada que se le escape a Él, no hay nada que esté fuera de su control, no hay nada que esté fuera de su dominio. Incluso la semana pasada hablábamos de cómo es que el Señor es soberano sobre cualquier obra del enemigo. Incluso aprendimos cómo es que nuestro Señor Jesucristo es soberano sobre el gobierno que Satanás tiene sobre la tierra, porque en alguna ocasión usted recordará cuando Adán le entregó por engaño, porque fue engañado, le entregó por engaño la autoridad que le había sido delegada a él y la tomó Satanás. Sin embargo, estudiamos la semana pasada que a pesar de ello, a pesar de que Satanás es nombrado en la Biblia como el príncipe de este mundo, sobre él está Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, gobernando aún lo que hace el diablo. Aún cuando lo que haga el diablo o Satanás sea malo aparentemente a nuestros ojos. Amén. También aprendimos que Dios es soberano sobre los demonios o espíritus malignos. Aprendimos que el Señor tiene la autoridad completa sobre esos espíritus malignos, sobre los demonios. Hay diferentes niveles o categorías de demonios. Hay demonios, dijimos, que son asignados a personas. Hay demonios que son asignados a comunidades. Hay demonios que son asignados a naciones. Pero también hay demonios que son asignados a imperios, es decir, a aquellos países o gobiernos que tienen dominio sobre muchos otros países. Entonces hay un demonio asignado ahí, una categoría muy elevada, pero sobre ellos está el gobierno soberano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que nada se le escapa al Señor, a nuestro Dios. Aun cuando le haya sido asignado un demonio por parte del diablo, déjeme decirle que esto normalmente lo hace el diablo a cristianos que están apasionados por Cristo. ¿Sí? Porque luego hay cristianitos ahí medios carnales que cometen un pecado y luego le echan la culpa al diablo. Es que el diablo, no, es tu carnota nada más. Es su carne, ¿sí? Su carne que le atrajo al adulterio, que le atrajo a la embriaguez, a la borrachera. Es su carne que se llenó de ira y gritó, ofendió, lastimó, hirió. ¿Sí? Es su carne. Entonces normalmente un demonio es asignado a una persona que está verdaderamente haciendo guerra espiritual, que está ganando almas, que está levantando congregaciones, que está extendiendo el reino de Dios. Así que, entendiendo esto, vamos a seguir avanzando en cuanto a la soberanía, el gobierno total, completo de nuestro Dios, aún sobre cualquier obra del enemigo. ¿Y por qué estamos ahondando en esto? ¿Por qué estamos ampliando este asunto y específicamente tocando puntos acerca de lo que algunos hermanos le atribuyen a Satanás? ¿Por qué? Precisamente por eso, porque muchos cristianos siguen excusando su vida carnal o su derrota al diablo, le siguen atribuyendo su derrota al diablo. Dicen, no, es que el diablo. ¿Se acuerdan que les he dicho, bueno, aquí gracias a Dios no tenemos ese lenguaje, pero me he topado con hermanitos donde todo se lo atribuyen al diablo, todo, ya casi le ponen ¿cómo se llama? Su altar al chamuco, ¿no? Es que llegaron tarde, ay, es que el diablo, hermano, ¿no? No le pudieron hablar de Cristo al vecino, y dice, es que el diablo, hermano.
No se levantaron temprano para orar y leer la Biblia. Es que el diablo, hermano, y a todo el diablo, ¿no? A todo el diablo. Entonces, no. Quiero decirles y con todo esto aclararles que por sobre todas esas cosas está nuestro Dios. Así que vamos a ver el punto 3. Y en el punto 3 vamos a aprender que Dios es soberano sobre la mano de Satanás en la persecución. Cuando hay persecución a la iglesia, aún en esa persecución a la iglesia, que normalmente es provocada por el diablo, incitando a personas que están en el gobierno para perseguir a la iglesia, pero aún sobre esos demonios o sobre ese espíritu maligno que incitó a ese gobierno para perseguir a la iglesia, aún sobre él está el gobierno total de nuestro Dios. Vamos a ver algo. El apóstol Pedro describe el sufrimiento de los cristianos de esta manera. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice ahí: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí el apóstol Pedro presenta al diablo como ¿qué? ¿Como qué? Como un león rugiente. Dice: velad, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Verso 9: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora, el apóstol Pedro vivió precisamente en un tiempo donde el cristianismo era perseguido. Los cristianos eran perseguidos hasta la muerte, para matarlos, no para espantarlos solamente, o como ahora aquí en el pueblo. Gracias a Dios que ya no hay persecución como antes, pero la mayor persecución que podemos tener aquí es que la suegra se enoje porque usted empezó a ir a la iglesia o venir a la iglesia, ¿sí? Y a lo mejor le diga algunas que otras maldiciones, o que le digan hermano separado, o que le digan aleluya, o no sé, cositas así. Pero en realidad es la persecución que vivimos aquí, es nada. Algunas esposas están viviendo una situación difícil con su marido inconverso, y sí, yo creo que es muy difícil, pero nada comparado con la persecución que vivieron esos primeros cristianos, o persecución que se está viviendo actualmente en países musulmanes o en países budistas, donde sí están matando a cristianos. Amén. Ahora, sobre todo eso está la mano de Dios. Vamos a verlo. Los sufrimientos de la persecución son como las fauces de un león satánico tratando de consumir y destruir la fe de los creyentes en Cristo. Imagínense a un león. ¿Cuántos han visto un león? Por lo menos en la tele, los hemos visto, ¿no? Antes lo veíamos en el circo, pero ahora están prohibidos. Imagínense a un león, de los que había antes, eran grandísimos, y que estaba abriendo sus fauces, sus hocicos, para dañarte, para lastimarte. Pero ese león que está abriendo su hocico para lastimarte, tiene una cuerda, ¿cómo le llaman ahora la que venden para los perritos? ¿Cómo le llaman? ¿Un qué? ¿Un bozal? No tiene bozal, la que va aquí. Una correa, gracias, una correa. ¿Y quién está agarrando la correa que está deteniendo al diablo? Cristo. ¿Quién? Dígalo bien fuerte. ¿Quién? Cristo. ¿Quién? Cristo. Así que el diablo, por más ganas que te tenga, hermano, oye bien esto, entiéndelo bien. Por más ganas que te tenga el diablo, que esté abriendo ya las fauces para intentar tragarte, él no te va a hacer ningún daño si no lo permite Jesús, porque la correa la tiene tomada el Señor Jesús.
Déselo fuerte, pues, con gozo, con alegría. Diga amén, gloria a Dios, aleluya. Él es el que gobierna, nuestro Señor Jesucristo, no el diablo. Amén. Ahora vamos a ver esto. Pero entonces pudiera haber una pregunta, ¿no? Entonces, ¿por qué sufren los cristianos en las fauces de la persecución de Satanás? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que ciertos cristianos en algunos lugares mueran a manos del enemigo, el león? ¿Por qué? Si es Dios quien tiene el control, quien tiene la correa de ese león rugiente que anda buscando para devorarte, ¿por qué a algunos cristianos Dios les permite que el diablo los zarandee, los azote, incluso los asesine, los mate? ¿Por qué? Y humanamente no lo entendemos. Por ejemplo, yo les he hablado varias veces de lo que está pasando en Ucrania. En Ucrania hay muchos cristianos, muchas iglesias bautistas, pentecostales, hay muchas. Y aún así se ha levantado esta guerra. Apenas estaba viendo un reporte, más de 400 templos derribados por la guerra. Y los cristianos por allá huyendo, buscando dónde esconderse, buscando refugio, buscando dónde llegar a trabajar y dar sustento a su familia. Y cualquiera de nosotros podría decir, bueno, que Dios se olvidó de los hermanos ucranianos, ¿o qué? ¿O se le escapó el diablo? ¿Se me acabó la fuerza? No. Él sigue teniendo el control. ¿Cómo? No lo sabemos. Ahorita mismo no lo sabemos porque no somos Dios. Él sí es Dios. Él sabe hacia dónde está llevando la historia de esos cristianos que hoy están siendo perseguidos, que hoy están siendo asesinados. Hacia dónde está llevando la historia de esto. Pero algo que sí les puedo decir es que todo es para bien del reino de Dios. Como que el cristianismo fue hecho para los tiempos difíciles. ¿Cuándo la gente busca a Dios? Normalmente cuando nos va mal, ¿sí o no? En nuestro discipulado, en la lección 8 dice: el momento más peligroso para el cristiano es cuando todas sus necesidades están satisfechas. Cuando tiene trabajo, cuando tiene salud, cuando está bien con el esposo, con la esposa, cuando los hijos son una chulada de hijos, que ninguno es rebelde, todos son excelentes hijos. Entonces, cuidado, es el momento más peligroso para el cristiano, porque llega a pensar que no necesita a Dios. Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay situaciones difíciles, entonces es cuando nos obligamos a doblar nuestras rodillas y a orar a Dios y a clamar y a llorar y a gritar: Señor, ten misericordia. Y clamamos, y Dios en su gracia y en su misericordia nos responde. No porque seamos buenos hijos de Dios, porque muchos de nosotros ni siquiera deberíamos estar aquí. Somos malos. Nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos del Señor, nos olvidamos de su palabra, nos olvidamos de la oración. Y luego cuando alguien nos hace algo, nos sale la carnota y contestamos mal, hablamos mal, criticamos, ofendemos, bueno, de todo. Así que ninguno tiene una aureolita ni sus alitas aquí. Pero si venimos acá y si estamos acá es por la pura gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es pura gracia. Por gracia hemos sido salvos, y por gracia somos aceptos, y por gracia somos llamados hijos de Dios. Por gracia somos la iglesia. Amén. Ahora, no estamos contentos con eso. Por eso estamos motivándolos a orar, a buscar, a interceder, a pedir, a clamar y a buscar la llenura del Espíritu Santo, porque no estamos contentos con eso. Sentimos la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Así que, volviendo al punto, cuando el cristiano tiene todas sus necesidades satisfechas, es el momento más peligroso que podemos vivir. Como que necesitamos problemas para buscar a Dios.
Por eso alguien dijo de nuestros entrenadores, de nuestros pastores, alguien dijo: gracias a Dios por los problemas. Cuando Satanás aplasta a los cristianos en las fauces de sufrimiento, Dios dirige esas fauces para el bien de sus preciosos hijos. Óigalo bien. Cuando Satanás aplasta a los cristianos en las fauces de sufrimiento, Dios está dirigiendo esas fauces, esa trompa de león, para el bien de sus preciosos hijos. Y usted dirá: pero ¿cómo está eso? Que alguien me explique, dijo alguien, ¿no? Es sencillo. Todo lo que te estoy diciendo ahora mismo tiene ese propósito. Es decir, aún los problemas, aún la persecución, es parte de la gracia de Dios para que tú no te descuides en tu vida espiritual. ¿Ya lo entendemos? Es decir, si Dios te suple todos tus problemas aquí, todas tus necesidades, Él sabe que nos vamos a enfriar, nos vamos a dormir espiritualmente y vamos a dejar de congregarnos y de orar y de buscar a Dios. Y de por sí ya lo hacen, o lo hacemos, peor todavía. Entonces, cuando Dios ve que nos estamos como enfriando, como que nos estamos olvidando del Señor, como que nos estamos así como haciendo rosquita, como que, cuando Dios ve eso, entonces dice: amo tanto a mi hijo que lo voy a motivar para que me busque. Y entonces como que le suelta un poquito la correa al chamuco, para que te dé unos 2 o 3 rasguñitos por ahí. Y entonces tú sientes: ¡ay, Señor! Hasta de Dios nos acordamos, ¿ah? Ahora, ¿cómo se presentan esos rasguñitos, esa persecución? ¿Cómo? De diferentes maneras. Puede ser que de repente un accidente, una enfermedad, un problema que ni te esperabas, se destapó por ahí la comadre y te diste cuenta que, bueno, mejor no digo más. Pero tantas cosas que pueden suceder. No sé si usted se da cuenta de lo que está pasando y cómo el diablo está obrando a su alrededor. Cómo es que el diablo está ahí tratando de rasguñarle, o ya le ha dado 2 que 3 rasguñones por ahí. No se quede nada más viendo la obra negativa del diablo, diciendo: ¡ay, este diablo tan tremendo, tan malo que me quiere matar! No. Atrévase a ver más allá. Atrás del diablo, ¿quién está? Está Dios, controlándolo, sujetándolo, tomándolo de la correa, no dejando que te haga más daño de lo que Él está permitiendo, con un solo propósito: de que no te duermas, hermano, que no te duermas en tus laureles, que no te enfríes espiritualmente, que no te hagas como que sí o como que no eres cristiano, sino que despiertes. Y cuando tú entiendes eso, tú puedes decirle a Dios: Dios, gracias por los problemas, gracias por las situaciones difíciles, gracias por esta enfermedad, por el accidente, gracias, Señor, porque, híjoles, yo no quiero eso, pero a veces se levantan hijos rebeldes. Y te digo una cosa: nunca, oiga bien esto, nunca vas a orar con tanta intensidad como cuando oras por tus hijos. Todo lo demás se puede derribar. Y sí, vas a llorar tal vez, pero nunca con tanta intensidad como cuando oras por tus hijos. Cuando un hijo se aleja del Señor, cuando un hijo tiene problemas, cuando un hijo enferma. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Saben de lo que hablo? El que no tiene hijos no sabe, estoy hablando en lengua extraña. Ya los tendrán para que crezcan espiritualmente. Oh, amén. Sí, es que uno de mis pastores dijo eso: ¿quieres crecer espiritualmente? Cásate.
Porque el que se casa ya no tiene cuidado de sí mismo, sino de la persona que vive con él o con ella, ¿sí o no? Así dice la Biblia. La casada tiene cuidado de las cosas de este mundo para agradar a su marido. El casado tiene cuidado de las cosas de este mundo para agradar a su mujer. ¿Cuándo hay problemas? Cuando son egoístas. ¿Cómo se quita el egoísmo? Cásate. Y cuando ya estamos casados, si quieres todavía crecer espiritualmente, ten hijos. Tus hijos te van a ayudar a doblar rodillas más rápido, más grande y más tiempo. Y a pedir, Señor, este chamaco rebelde, ¿cómo me lo quito de encima? ¿Cómo lo educo? ¿Cómo le enseño? O sea que muchos llegan a la iglesia por eso, por los hijos. ¿Sí? Es bueno eso. Amén. Ahora, el león, déjeme decirte esto, el león no tiene la última palabra. Dios sí la tiene. Repítelo conmigo. El león, dígalo bien fuerte, bien fuerte. El león no tiene la última palabra. Dios sí la tiene. Amén. Primera de Pedro 3:17. Vamos otra vez a Pedro. Ahora en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 17. Dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ahora vamos a leerlo otra vez. Otra vez, léalo despacio. Dice: porque mejor es que padezcáis. ¿Qué cosa es padecer? ¿Qué es padecer? Sufrir. Sufrir por cualquier cosa, por persecución, por problemas, por escasez de dinero, por enfermedad, por cualquier cosa. Eso es sufrir, padecer. Mejor es que padezcáis haciendo el bien, es decir, como buen cristiano. Mejor es que sufras como buen cristiano, como cristiano que está buscando a Dios, como cristiano ferviente, como cristiano fiel, como cristiano apasionado por Cristo. Mejor es que sufras como cristiano que, dice, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Dice, si la voluntad de Dios así lo quiere. O sea que el cristiano va a sufrir si Dios quiere. Si Dios quiere que no sufras como cristiano, no vas a sufrir. ¿Puede decir un amén? ¿Duele entender estas cosas? Tal vez sí. Pero es mejor descansar en la soberana protección de Dios que seguir atribuyéndole esto al diablo. Porque el diablo no tiene misericordia, Dios sí. ¿Cuántos dicen amén? Alguna vez el rey David, después de haber cometido su pecado, Dios lo confronta y le dice: ¿qué prefieres? 3 días a manos de tus enemigos, 3 años no recuerdo qué era otra cosa, o 3 días en las manos de Dios. Y de caer en las garras del diablo y de caer en las manos de los enemigos, él dijo: mejor en las manos de Dios, porque Dios es misericordioso. Es mejor. Ahora debemos entender entonces que por sobre todas las cosas está el Señor. Él tiene el control. Usted no va a sufrir si Dios no lo quiere. Y si está en medio de una dificultad, está en medio de una situación difícil, hay que aprender a decirle: Señor, gracias por esto que estoy pasando. Ahora, eso no quiere decir tampoco que las consecuencias de mi pecado se las atribuye a Dios y yo me lave las manos, ¿no? Porque también hay consecuencias de pecado, ¿no? Una cosa es padecer haciendo el bien, que otra cosa es padecer haciendo el mal. Ahora quiero que
hagamos esa diferencia en nuestra mente. Como cristianos, si Dios quiere, vamos a sufrir persecución. Van a venir problemas con el único propósito de que busques más a Dios. Como Job. Job no tenía de qué. La Biblia dice que oraba todos los días, que hacía sacrificios por sus hijos, era un hombre piadoso, ferviente, apasionado por Dios. Tremendo. Y le vino y problemas fuertísimos que ninguno de nosotros ha pasado. A lo mejor unos hemos pasado una cosa, pero no todo lo que pasó Job. A Job se le murió en un momento todos sus hijos. En un momento perdió toda su hacienda. Y todavía le cayó una enfermedad encima. Y todavía después de eso su esposa lo abandonó. Qué tremendo. Y aún así dice que no atribuyó a Dios despropósito alguno. Él bendijo a Dios. Sabía que el Señor es el que tiene el control. ¿Cuántos dicen amén? La noche en que nuestro Señor Jesús fue arrestado, el poder satánico estaba en total vigor, y en medio de esa situación el Señor Jesucristo dijo unas de las palabras más soberanas que Él expresó. Vamos a Lucas capítulo 22, versículos 52 y 53. Lucas 22, versículos 52 y 53. Lo llegan a arrestar. Está Él en el huerto de los olivos. Han estado orando con sus discípulos. Llega la multitud, va Judas adelante, guiando a los sacerdotes, a aquellos jefes del templo. Bueno, tanta gente que va ahí, va mucha gente. Y vienen a apresar a Jesús. Después de haberle cortado la oreja a Malco y de que se la volvió a poner el Señor, sucede esto. Verso 52 dice: y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con ustedes cada día en el templo, ¿no extendéis las manos contra mí? Escuche las últimas palabras. Dice: mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. El mismo texto se lo voy a leer en otra versión para que lo entendamos mejor. Dice: ¿por qué no me arrestaron en el templo? Estuve allí todos los días. Pero este es el momento de ustedes, dice Jesús. Este es el momento de ustedes. Este es el tiempo en que reina el poder de la oscuridad. Se lo digo en otras palabras. En otras palabras, Jesús pudo haberlo dicho así: las fauces del león se cierran sobre mí esta noche, ni antes ni después de que mi Padre lo haya planeado. Es decir, estaba puesta ya la fecha, el día, la hora en que el Señor iba a ser arrestado. No antes, no después. ¿Cuántos dicen amén? De un amén bien fuerte, bien fuerte. Amén. Amén. Porque ¿quién tiene el control? Dios. ¿O era Judas? No. ¿O eran los sacerdotes? Tampoco. ¿O era el diablo que estaba incitando a Judas? No. Un momento antes, unas horas antes, celebraron la Santa Cena. Bueno, era la Pascua, pero en medio de la Pascua celebraron la Santa Cena. Y en el momento en que Judas metió su pan en el plato de Jesús, de ahí viene el chopeo, metió su pan ahí y comió. Dice que en ese momento entró en él Satanás, así dice la Biblia. Y luego escucha las palabras de Jesús que le dijo: lo que has de hacer, hazlo pronto. Ya sabía Jesús. Sabía quién era el traidor, sabía quién iba a salir en ese momento, sabía a dónde iba y por qué iba, sabía todo. Solo estaba esperando el momento. Ese era el día en que tenía que ser arrestado. Amén. Vuelvo otra vez a repetir:
Es Dios quien tiene el control y no Satanás. Juan 10:18, en Juan 10:18 el Señor Jesús dice: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo. En la versión 60 dice: yo la doy. ¿Amén? Así que ¿quién tiene el gobierno entonces? ¿Satanás? No, es Dios. Otra vez vuelvo. ¿Quién tiene el gobierno entonces? ¿Satanás? No. ¿Quién sí tiene el gobierno? Dios. Bien. Siguiente, número 4. Dios es soberano sobre el poder que tiene Satanás para quitar la vida. La Biblia no toma a la ligera ni minimiza el poder que tiene Satanás para matar personas. ¿Sabía esto? La Biblia misma dice en Juan 8:44, en palabras de Jesús, Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Quién fue el que motivó a Caín para matar a su hermano? Satanás. Y así como él, Satanás ha motivado a muchos más, a presidentes, a líderes del mundo, a reyes, para hacer las guerras, para matar a tanta gente. Satanás es homicida desde el principio. Sin embargo, como hemos estado viendo, él no tiene toda la autoridad. Es Dios quien está guiando aún esas cosas aparentemente malas. Juan entonces nos dice que ciertamente Satanás quita la vida aún a los cristianos fieles. ¿Qué cosa? Aún a los cristianos fieles, si Dios así lo quiere. Si Dios no quiere, no. Fíjese cómo dice Apocalipsis 2:10. Apocalipsis: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Para qué? Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué está diciendo? Dice: Satanás va a echar a algunos de ustedes. Le está hablando a la iglesia, en este caso a la iglesia de Esmirna. Le está hablando a la iglesia y le está diciendo el Señor: Satanás va a echar a algunos de ustedes a la cárcel. Y no va a estar contento con eso, les va a quitar la vida. ¿Pero qué les dice? Pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que Satanás tiene cierto poder, incluso para matar a algunos cristianos, pero no cuando él quiera, sino cuando Dios lo determine. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta entonces es: ¿no es Dios Señor de la vida y de la muerte? ¿Cómo pues puede Satanás quitarle la vida aún a los cristianos? La respuesta clara e inmediata es esta: por supuesto, Dios es el soberano de la vida y de la muerte. Y grábese esta frase: ninguno vive y ninguno muere sino mediante el decreto de nuestro Dios soberano. Ningún dios pagano, ni el diablo, ni demonio, ni brujo, ni hechicero, ni doctor, ni especialista, nadie puede librar de la mano de Dios. Si Dios ya determinó: este día te vas, te vas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién tiene el control de la vida y de la muerte? Dios. Por lo tanto, cuando Satanás le quita la vida a una persona, sea o no sea cristiana, no es porque él lo haya determinado. Oiga bien, no es porque Satanás lo haya determinado, sino porque Dios lo ordenó. Ok, Satanás inspiró o motivó más bien a Judas para que traicionara a Jesús. Pero Dios estaba gobernando todo eso. Estaba dirigiendo todo eso. Igual para tu vida como cristiano.
Dios tiene el control, sea lo que sea positivo o sea negativo, sea bueno o sea malo, sea salud, sea enfermedad, sea vida o sea muerte. Él es el que tiene todo el control y toda la autoridad. No hay Dios, ni demonio, ni Satanás que pueda quitarle la vida a alguna persona cuando Dios desea que esa persona viva. Se lo digo otra vez. Otra vez. No hay Dios, ni demonio, ni brujo, ni médico, ni asesino, ni nadie que le pueda quitar la vida a una persona cuando Dios desea que esa persona viva. Dígalo bien fuerte, dígale amén, gloria a Dios. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque yo recuerdo cuando mi mamá falleció. Mi hermano, que está en Córdoba, dejó su trabajo, dejó su congregación, dejó su esposa, dejó todo y se fue a Puebla, al hospital, ahí a cuidar a mi mamá. Yo no podía dejar el trabajo porque yo le estaba dando seguro. Entonces, si yo dejaba el trabajo, nos quitaban el seguro. Entonces, mi hermano dejó todo y se fue a cuidar a mi mamá. Estuvo 3 meses, día y noche cuidándolo. Nadie más estuvo de los 4 hermanos que somos. Ya saben, ¿no? Trabajo, hijos, lo que sea. Todos con excusas. Pero mi hermano llegó y estuvo cuidando a mi mamá 3 meses, día y noche, hasta que mi mamá falleció. Cuando falleció, se levanta la que menos fue, la que nunca fue a verlo allá, y dice: seguramente él le hizo algo, seguramente él la mató. ¿Cómo es posible? ¿Se ha encontrado de esos? El que menos viene a visitar a la persona que falleció es el que más llora. El que menos la atendió, el que menos ayudó, bueno, algo así pasó. Ahora, yo no creo eso. Luego, cuando alguien muere, hasta los médicos tienen un dicho. Si el paciente muere, negligencia médica. Seguramente el médico falló. Y si el enfermo se sana, milagro de Dios. ¿Se da cuenta? Los médicos lo dicen ahí entre ellos, porque ya conocen la reacción de las personas, ¿no? Ahora, ¿de qué estamos hablando? De que aún la muerte de los cristianos está regulada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dele fuerte el aplauso a Dios. Amén. Finalmente, nuestras vidas están en las manos de Dios, no en las manos de Satanás. Juan 10, 28 y 29, te doy esta. Muchos ya la saben porque tomamos este versículo en la lección 2 de discipulado, incluso lo memorizan. Juan 10, 28 y 29. Dice la palabra: hablando Jesús, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora fíjese, hay un problema ahí. Primero dice en el 28: yo les doy vida eterna. Está hablando Jesús. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Y qué dice? Ni nadie las arrebatará. ¿De qué? De mi mano. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿En la mano de quién estamos? De Jesús. Verso 30. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, ¿en qué mano estamos? ¿En la del Padre o la del Hijo? En las dos, porque es el mismo. Amén. Por eso lo aclara en el verso 30. Mi Padre y yo uno somos. ¿Se da cuenta? ¿Usted está en las manos de quién? ¿De quién? ¿De Cristo? Sí. ¿Y en las manos del Padre? También. ¿Quién lo está cuidando?
¿Quién lo guarda? ¿Quién le bendice? ¿Quién le ayuda? ¿Quién va con usted a donde usted va? Entonces, deje de echarle la culpa al diablo. Deje de echarle la culpa al diablo. No es el diablo el que tiene autoridad sobre su vida, es Dios. Y si usted sufre, es porque Dios lo ha permitido. Y si usted está bien, está lleno, tiene de todo, es porque Dios así lo ha querido. Digo, de repente me encuentro con hermanos. Un hermanito allá en Tehuacán que quiso irse a Estados Unidos. Él se llama Ángel, uno de mis discípulos de hace muchos años. Está un poquito más alto que yo y como el doble que yo, ¿no? Tremendo ese hermano. Se fue a Estados Unidos. Pasó, la primera vez, pasó. Llegó a Nueva York. Estuvo 6 meses en Nueva York y él dice: nunca encontré trabajo. Digo, otros se van y rapidísimo encuentran trabajo, y este nunca encontró trabajo. Finalmente, después, ya sintiendo la pena, el hambre, la desesperación, la deuda por pagar y todo eso, se fue a refugiar en una iglesia cristiana. De por sí era cristiano, por eso encontró su refugio en una iglesia cristiana. Habló con el pastor y le dieron como trabajo, vamos a decirle así, limpiar el templo. Pero le daban una pequeña ofrenda nada más para que comiera. Estuvo ahí como 3 o 4 meses. Hasta que después de tanto buscar y de cansarse y todo, dijo: no, mejor me regreso. Se regresó. Pasó como un año y dijo: me voy otra vez, tengo que encontrar algo, tengo que hacerlo allá. Su sueño, el gran sueño americano. Se fue. Pasó. Antes de llegar a la ciudad a donde iba, no sé cómo se llama, lo agarraron y lo mandaron de regreso a México. Lo deportaron. Tercera vez, ese era aferrado como algunos de nosotros. Tercera vez dijo: yo tengo que ir y tengo que lograr mi propósito, y se fue. Tercera vez, nunca pasó. Llegó endeudadísimo, más delgado, frustrado, triste, no, de todo. Yo estaba trabajando en mantenimiento allá en la iglesia en Tehuacán. Cuando llega como a las 11 de la mañana, se sienta en una de las butacas y me dice: hermano, bien triste y llorando, me dice: hermano, ya entendí. Digo: ¿qué cosa? Dios no me quiere allá, Dios me quiere aquí. Yo trabajé acá. Amén. Es decir, a veces no entendemos por las buenas. A veces es necesario que Dios nos trate un poquito duro para que entendamos. ¿Cómo tú entiendes lo que Dios quiere para ti? ¿Cómo tomas los problemas? ¿Cómo tomas las situaciones difíciles? ¿Te vives echándole la culpa al diablo? Deja de hacerlo. Es Dios quien tiene el control. Él es el que da la vida, Él es el que la quita. Por eso me gusta el texto de Hechos 17, en los versículos 26 en adelante. Me gusta, y lo he predicado varias veces en los funerales, porque dice ahí, Hechos 17, 26. Desde el 24 está hablando de Dios. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él, Dios, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y luego en el siguiente versículo da el propósito: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. ¿De qué está hablando? De que Dios te asigna por lo menos 3 cosas. Número 1, Dios te da la vida. Número 2,
Dios te asigna dónde vas a vivir. Y número 3, Dios sabe cuándo vas a morir. Amén. Así que si usted está aquí, ¿por qué cree? Porque Dios así. A ver, dígalo fuerte. Porque Dios así lo quiere. Deje de vivir frustrado de que quiere irse para Estados Unidos o al norte, como dicen otros. Quítese esa frustración de su mente y de su corazón. Usted está aquí porque Dios así lo quiere. Dele fuerte ese amén, ese gloria a Dios, ese aplauso. Amén. Usted está vivo. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que está vivo? Porque Dios así lo quiere. Usted tiene dones para hacer dinero. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere. Otros viven en pobreza toda la vida, todo el tiempo, y bien frustrados de que no tienen dinero. Deje de frustrarse. Dios le da lo necesario porque Él así lo quiere. ¿Cuántos dicen amén? De todo esto, lo hermoso, lo glorioso, lo precioso es que Dios le ha permitido conocerle. A usted Dios le ha dado el privilegio de conocerle. Eso es lo más excelente, lo más hermoso. ¿Cuántos dicen amén? Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Deje de vivir frustrado. Dele gracias a Dios por lo que tiene y por lo que no tiene. ¿Sabe cómo decía una frase que tenía? Era un versículo, pero es una frase que tenía mucho mi pastora anterior. Mi pastora, la esposa del pastor. Siempre se acercaba a los hombres de una manera muy especial a los hombres y nos decía: contentaos con lo que tenéis ahora. ¿Sabe por qué nos decía a los hombres? Porque ella sabe que los hombres somos muy descontentos con lo que tenemos. Y que si tu esposa está bajita, no, que quieres una más alta. Que si tu esposa está gordita, quieres una flaca. Que si tu esposa está flaca, quieres una gordita. Somos descontentos. No solo para lo material y económico, aún para eso. Y por eso ella se refería directamente a los varones y decía: contentaos con lo que tenéis ahora, porque eso es lo que Dios te dio. ¿Por qué tiene la esposa que tiene? Porque Dios se la dio. ¿Por qué tiene el esposo que tiene? Porque Dios. Sí, algunas por tomar decisiones equivocadas, pero finalmente ahí está. Dele gracias a Dios por su esposo, por su esposa, y viva contento. Sepa que Dios tiene el control. Póngase de pie y dígale: Dios, gracias, porque tú tienes el control. Ore con fe, ore con todo su corazón. Dígale: Señor, gracias, porque tú tienes el control de todas las cosas. Eres tú el que da la vida, eres tú el que la quita, eres tú el que permite que el cristiano sufra, o eres tú el que permite que el cristiano no sufra, viva bien. Señor, gracias. Gracias porque eres tú, Señor, como dice tu palabra, el que tiene el dominio, el que tiene a Satanás tomado de la correa, y no vas a dejar que el diablo nos lastime si tu voluntad no lo quiere. Hoy, Señor, te damos la honra y la gloria, porque sabemos que por sobre todas las cosas tú gobiernas. No hay nada que se escape de tus manos, no hay nada que se escape de tu voluntad. Eres tú, Señor, el que está por sobre todo. Y por eso, Señor, en esta hora te damos a ti la gloria y la honra. Gracias, Señor, porque eres tú el que puso en nuestro corazón la fe para creer a tu palabra. Eres tú, Señor, el que nos buscó, el que nos cercó, el que nos motivó para buscarte y para tener ese encuentro contigo. Eres tú el que pagó por nosotros en la cruz del Calvario para darnos vida, y te damos gracias por ello. Gracias, Señor. Hoy sabemos, Padre, que tú tienes el control por sobre todas las cosas. A ti la honra,
a ti la gloria, a ti el poder y la alabanza, a ti que vives para siempre, Señor, a ti que gobiernas, a ti, Señor, que nos dices en tu palabra que nos tienes en tus manos y que de tus manos nadie nos puede arrebatar, porque tú nos amas tanto que has pagado por nosotros, has pagado nuestra culpa de pecado, nos has dado vida eterna, nos has hecho hijos de Dios, has preparado una morada a donde nos vas a llevar, un lugar hermoso allá en el cielo, donde pronto iremos contigo, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Padre. Te exaltamos, Señor. Alabado seas.